que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riquezas de generosidad. Miren qué interesante, ¿no? Oigan las condiciones, los indicadores, la característica que Pablo menciona a esta iglesia. Javier, ¿nos En repite medio la de una cita? gran prueba de tribulación. Javi, ¿nos repite la cita, por favor? Segunda Corintios 8, Segunda Corintios 8, 1 en adelante. Que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riquezas de generosidad. Dos características importantes que Pablo menciona aquí. Una prueba de tribulación y una extrema pobreza. Era la imagen, era el punto focal de la iglesia. Pero a pesar de eso, estaban gozosos. Miren qué interesante. Aunque estaban en una gran prueba de tribulación y aunque vivían en pobreza extrema, como si estuviéramos ahora leyendo un informe de la ONU, ¿cuánto tenemos? ¿Cuál es la línea de la pobreza extrema? Bueno, pues los hermanos de Macedonia estaban en una pobreza extrema, estaban por debajo de los pobres. Pero el apóstol Pablo dice que eran felices, que estaban gozosos, ¿eh? Y que desbordaron en riquezas de generosidad. Dice, con agrado dieron según su fuerza y aún más allá de su fuerza. Y nos pidieron con insistencia que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no hicieron como esperábamos, sino que se dieron a sí mismos primero al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué estaba pasando, Juan Carlos, en la provincia de Macedonia? Dicen los historiadores que habían ocurrido para ese entonces varias guerras y que la guerra había azotado con la producción, había exterminado la producción. Ya algunos de ustedes pueden saber lo que es una economía en guerra. Cuando un país está en guerra y hablamos de economía en guerra, pues ya de antemano ya sabemos que en ese país va a haber crisis. Porque la guerra propiamente dicho no producen un bien. O sea, cuando usted está en guerra, un país está en guerra, lo que está ocurriendo en batalla es un consumo de la economía, de la finanza del Estado. Allí no se está fabricando carros, ni se está fabricando alimentos, ni se están fabricando casas. Allí no se está produciendo materia prima para producir cualquier tipo de rubro necesario para el desarrollo del país. Se está en consumo constante. La guerra solo consume. Así que en Macedonia, dicen los historiadores, habían pasado varias guerras. Y esa guerra habían devastado por completo la economía de la zona. Por eso Pablo dice que los hermanos están en una gran prueba de tribulación y que se mantienen en pobreza extrema. Y Pablo lo que le aconseja, inclusive, bueno, porque ellos dicen que le rogaron a Pablo que dejaran participar. El texto indica que Pablo le había dicho, miren, no participen de las ofrendas para los santos. Yo sé que ustedes están en extrema pobreza, pero Pablo dice que ellos insistieron, ¿eh? ¿Qué dice Pablo? En el versículo 4, y nos pidieron con insistencia que le concediéramos el privilegio de participar en servicio para los santos. Así que el pueblo de Dios, déjenme decir, a través de la historia, ha estado compuesto por personas pobres. No solamente pasaba con Macedonia. Ese pueblo que salió de Egipto para la tierra prometida era un pueblo de agricultores y ganaderos. No eran empresarios, no eran comerciantes, no eran profesionales. Eran pastores de ovejas y cultivadores de la tierra. Ese era el pueblo de Dios, un pueblo pobre. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, Éxodo 36, perdón, si vamos al libro de Éxodo 36, ¿con qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, 36, 35, 34, 33, usted puede leer esos versículos. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que traiga ofrenda para el santuario, para que tú fabriques el santuario de acuerdo al modelo que te estoy dando.
el santuario que Moisés iba a construir allí en el desierto para colocar el arca de Jehová y para los servicios de los sacerdotes. En el versículo 3, en el capítulo 36, le dicen dos de los constructores que Dios había elegido a Moisés: mira, Moisés, el pueblo trae demasiada ofrenda. Si ustedes quieren, podemos ir un prontito a Éxodo 36. Éxodo 36, ¿qué es lo que le dicen los muchachos allí a Moisés? Dime qué versículo, Javier, te lo leo. En el versículo 30, en el 5 especialmente, pero si tú pones 36, 1 al 5, tú te vas a encontrar que Bezaleel y Aholiab le dicen a Moisés: mira, el pueblo está trayendo demasiada ofrenda. Entonces Moisés puede colocarlo ahí, versículo 5, el 5 de 36, puede leerlo. Fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Y el versículo 6, ¿qué dice Moisés? Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Interesante es, ahí, un Mucho. pueblo pobre, estaban ¿dónde? En el desierto. ¿Qué sembraban en el desierto? No había nada Nada. para sembrar. ¿Qué producían en el desierto? Nada. Sin embargo, cuando Dios le pide al pueblo que lleven ofrenda para el santuario, llevaron tanta ofrenda que Moisés tuvo que decirle: ya no traigan más. Porque aunque la iglesia, el pueblo de Dios, Pastor Carlos, siempre ha sido pobre, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios es un Dios rico. Porque ¿de quién es el oro y de quién es la plata? De nuestro Señor. Mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová. Así que tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios grandioso. Como pueblo no tenemos que amilanarnos. Miren, la señora White, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, tiene un texto interesantísimo aquí, que yo quiero que lo veamos brevemente. En el capítulo 7, en el digital, página 39.3, dice: el pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dos cosas. Dos cosas ya ahí requiere: dinero y consagración. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestras habilidades. Él pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma, la mente y las fuerzas. El pueblo de Dios ha sido llamado a una obra que requiere de dos cosas, Jair: dinero y consagración. Entonces, ¿pero dónde está eso? La misma sierva de Dios, en el mismo capítulo, en la página 39.4, dice: en el universo hay tan solo dos lugares, Jair, dos lugares, Pastor Carlos, donde podemos colocar nuestro tesoro: en la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. Es interesante como de repente las cosas se van uniendo y tú dices: bueno, el pueblo de Dios es un pueblo pobre, ha sido así a través de la historia, pero Dios le pidió ofrenda al pueblo y Moisés le dice: ya no traigan más, que hay suficiente para la obra que Dios ordenó. Bueno, ahora en la iglesia de One Play, a través de su dirigente, Dios está diciendo que quiere que haya un templo. Dios quiere construir un templo allí. Así que está llamando a través de sus dirigentes. ¿Para qué? Para que el pueblo lleve ofrenda. Y estamos en una ruta para llegar al 30 de abril. ¿Para hacer qué? Para dedicarle un santuario a Jehová. Dios le pidió al pueblo: traigan ofrenda para construir el santuario. Y perfecto.
el pueblo llevó tantas ofrendas que Moisés tuvo que decir, no más, no más, ya no traigan más ofrenda, que es suficiente. No traigan más ofrenda, que es suficiente. ¿Podrá Dios decirle eso a la iglesia de OnePlay el 30 de abril? Amén. Y ahí decía, bueno, si no lo completamos, vamos a tener un poco más. Bueno, Yair, vamos a completarla. El pueblo de Israel en el desierto era más pobre que nosotros. Y Moisés Gloria a tuvo que Dios, decir, gloria ya a no Dios. más ofrenda, que no necesitamos más que suficiente. Pero si alguno tenemos algún tipo de duda todavía, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice aquí, por ejemplo, la misma sierva de Dios, en el capítulo 8 de este mismo libro? Vamos a leer aquí en el 8 algo interesante. Miren, en la página 49.3 del capítulo 8 de Consejo sobre Mayordomía Cristiana. Dios mismo ha establecido los planes para el adelantamiento de su causa. Y oigan lo que dice. Y ha provisto a su pueblo con un exceso de recursos para que respondan favorablemente cuando se le pida ayuda. No lo digo yo, Waldi, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo a través de la sierva de Dios. Lo repito otra vez, Yair. Página 49.3, capítulo 8 del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Dios mismo ha establecido los planes para el adelantamiento de su causa y ha provisto a su pueblo con un exceso de recursos para que respondan favorablemente cuando se les pida ayuda. Si sus hijos llevan fielmente a su tesorería los medios que se les han confiado, su obra adelantará rápidamente. Muchas almas serán ganadas para la verdad y se apresurará el día de la venida de Cristo. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo, lo dice Dios a través de su sierva. Interesante, es interesante entonces que aunque el pueblo de Dios es pobre, pero Dios nos ha dado los recursos que necesitamos, Pastor Pérez. Los recursos que el pueblo necesita para adelantar la causa de Dios, Dios nos los ha dado. No nos los ha dado para que nosotros nos lo gastemos en un viaje o en un crucero, que es bueno hacerlo, ¿eh? Interesante. A quien Dios se lo dio, magnífico, lo puede hacer. Eso hay que hacerlo. Hay que ir de vacaciones sin dejar de hacer lo otro. Eso es bueno, ir con la familia. Pero también tenemos que colocar en la tesorería de Dios los recursos que Dios nos ha provisto justamente para cuando nos hagan el llamado. Ahora, la iglesia de Dios, a través del grupo, de la congregación de Mapreguice, estamos llamando a la congregación para hacer un santuario a Jehová. No es para hacerle una casa al pastor o al anciano o al director de diácono, no, es para hacerle un santuario a Jehová para adorarle. Y Dios nos ha colocado a nosotros los recursos que se necesitan para que cumplamos ese sueño de construirle un santuario a Jehová. La pregunta es, ¿vamos a responder como lo hizo el pueblo de Dios en el desierto? Ellos cumplieron su tarea. Los hermanos en el desierto cumplieron su tarea y asistieron el llamado. Ahora nos toca a nosotros, los hermanos de OnePlay. El llamado es ahora para nosotros. Dios quiere hacer un santuario ahí en ese lugar donde las almas de la comunidad encuentren refugio del pecado, donde puedan encontrar salvación y vida eterna. Ahí en ese lugar donde ustedes están reuniendo ahora. Dios quiere hacer un santuario. La pregunta, ¿responderemos como respondió el pueblo en el tiempo de Moisés? ¿Será que el pastor se va a parar allí en el púlpito y le va a decir, hermano, hemos completado la tarea que nos propusimos? ¿Será que aunque el pastor le diga a algunos, ya hermano, no tienen que ofrendar más, ellos van a decir, no, pastor, no, hermano Pablo, nosotros queremos participar, pastor, queremos participar como los hermanos Macedonia, queremos participar de esa ofrenda para los santos que se van a reunir allí, en ese lugar?
para los santos que se van a reunir allí para encontrar refugio del pecado, para los santos que se van a reunir allí para esperar la segunda venida de Cristo. ¿Será que el pastor tendrá que decirle ahí al pueblo que ya no traiga más ofrendas? Eso sería maravilloso, ¿no? Amén. Que el pastor tenga que decir, hermano, se completó la meta y el templo será de nosotros. ¿No le negaremos a Dios? El pueblo en el desierto, sin fábrica, sin industria, sin carro, sin casas, sin agricultura, ofrendó hasta que sobre y abundó, al punto que Moisés dijo, no traigan más. Los hermanos de Macedonia no hicieron como Pablo esperaba. En Corintios 8, hicieron más. Dice que rebosaron de gozo y de riqueza de generosidad. El pueblo de Dios es un pueblo generoso a través de la historia. Cada vez que Dios lo ha llamado al frente de la batalla, ha respondido. Y yo no creo, Waldi, que esto va a ser diferente. Pastor Carpio, yo no creo que va a ser diferente. Que también el pueblo de OnePlay va a responder positivamente al llamado de Dios para construirle un santuario. Dios no espera menos que nosotros. Es excelente ese texto de Hechos 8:35 que 20:35 que eligió Yair. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y Dios le ha dado a su pueblo abundantes recursos para que cuando reciban el llamado asistan positivamente. Miren, tengo otro texto aquí de la sierva de Dios en el capítulo 9 de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. En la página 51.2 dice, ha colocado en manos de sus siervos los recursos necesarios para promover su obra en las misiones nacionales y extranjeras. Pero si tan solo la mitad de la gente cumple con su deber, la tesorería carecerá de los fondos necesarios y como resultado muchas partes de la obra de Dios quedará incompleta. Dios nos hace un llamado a todo, a todo. Todos debemos participar. Dice, si tan solo la mitad participa en alguna parte, la obra quedará incompleta. Dios espera que todo el pueblo de la iglesia de OnePlay, el 30 de abril, participe de forma masiva. Que desde ya asumamos que ese templo es de nosotros. Ya tenemos que asumir, tenemos que imaginarlo, tenemos que apropiarnos. Adiós. Tenemos que desarrollar la fe en este proyecto, mis hermanos. Creer que Dios nos lo dio ya. Que solamente nos falta la fecha para asumir el templo como propiedad nuestra, con sus papeles, pero que ya Dios nos los ha dado. Amén. Tenemos que asumir que ya Dios nos ha puesto los recursos que nosotros vamos a proveer a la tesorería para la adquisición del templo. Amén. Tenemos que estar seguros que esto no es un proyecto de los hombres, que es un proyecto de Dios. No fue Moisés que se le antojó hacer un santuario, fue Dios que le dijo a Moisés, hacer un santuario y habitaré en medio de ustedes. Ciertamente, oigan, ciertamente, Dios no puede habitar en una casa hecha de mano, es verdad, porque si los cielos no pueden contener a Dios, lo va a contener una casa aquí en la tierra, ¿no? Es cierto, pero su presencia está en aquel lugar. Cuando Salomón oró, acuérdense, para dedicar el templo, primer templo, ¿qué es lo que Salomón decía? Bueno, Señor, si tu pueblo pecare, pero viene aquí y se arrodilla delante de ti, tú lo vas a perdonar. Si tu pueblo tiene necesidad, tiene hambre, pero viene aquí y se arrodilla y te implora, tú lo vas a alimentar. Si tu pueblo, Señor, tiene necesidad de liberación y viene aquí y se arrodilla, tú lo vas a liberar. La presencia de Dios habita allí en aquel lugar. Ciertamente, no lo puede contener, es verdad, pero su presencia está en aquel lugar con aquellos adoradores fieles que saben que esa es la casa de Dios. Queremos una casa de Dios
para la congregación de One Play. Queremos un santuario para que Dios habite con nosotros allí. Y Dios nos está dando la oportunidad de participar de la obra de la adquisición de ese santuario. Es nuestra oportunidad, es nuestro momento para hacerlo. Y Dios nos ha dotado a nosotros los recursos que necesitamos. Miren, voy a terminar porque ya se agota el tiempo. Hay un texto, y ahí lo puede colocar, Deuteronomio 16, 16. Con ese texto yo quiero cerrar el conversatorio de esta noche. Deuteronomio 16, 16. Para que ustedes vean la belleza de adorar a Dios, de llevar nuestras ofrendas para adorar a Dios. Ofrendar es un acto de adoración, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos dice allí Deuteronomio 16, 16? Cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estas 3 festividades: el festival de los panes sin levadura, el festival de las cosechas, el festival de las enramadas. Cada una de esas ocasiones todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor, tu Dios, en el lugar que Él elija. Pero no se presentarán ¿con qué? Ante el Señor sin una ofrenda. Dice otra versión, no se presentarán con las manos vacías. El 17, ¿qué nos dice Jay? Déjame, yo lo busco. Míralo ahí. Todos harán según sus posibilidades, de acuerdo a las bendiciones que hayas recibido del Señor tu Dios. Estamos cerrando un año, Pastor Pérez. Yo me pregunto, ¿no se ha bendecido Dios en este año, Jay? Amén, pero mucho. Dios ha sido grandioso con nosotros, misericordioso. En medio de tanta crisis que el mundo padece, el pueblo de Dios ha sido bendecido grandemente. Usted en su casa ha sido bendecido grandemente. Dios, la mano de Dios, a pesar de la crisis del mundo, no se ha cortado para bendecirnos. ¿No sería un momento maravilloso para agradecerle a Dios? Dice que no, y cada 3 veces al año se presentará cada varón delante de Jehová en el lugar que Dios ha escogido, pero ninguno se presentará ¿con qué? Con las manos vacías. Cada uno traerá una ofrenda de acuerdo a las bendiciones que Dios le haya dado. Mis hermanos, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha protegido, si en medio de toda la crisis que hay en el mundo, así en tribulación y pobreza extrema como el hermano de Macedonia, si aún tú has estado padeciendo como esos hermanos de Macedonia, tribulación y pobreza extrema, por lo menos que tú rebose de gozo y abunde en riqueza de generosidad para tu Dios. Que le rogaron a Pablo ellos que lo dejara participar de la ofrenda de los santos. Vamos a rogarle nosotros a los hermanos dirigentes de la iglesia One Play que nos dejen participar. No, de ahí no le diga a ese hermano, usted está muy pobrecito, usted no tiene trabajo este año. Así estaban los de Macedonia. Y Pablo, no quiero que ustedes den. Ellos, no, Pablo, queremos participar. Porque ofrendar, participar del culto de oración es un gozo tan grande que ningún hermano se lo puede perder. Porque más bienaventurada cosa, y bienaventurado quiere decir ser feliz muchas veces. Felicidad, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Mis hermanos, participemos del gozo. De decirle a Dios, Señor, gracias porque nos ha protegido y porque nos ha cuidado. Que el 30 de abril la iglesia de One Play pueda rebosar de gozo, de generosidad, de grandes riquezas de generosidad, participando de la ofrenda para hacerle un santuario a Dios, donde los pecadores puedan encontrarse con Jesús y puedan ser salvos para vida eterna. Dios pueda bendecirle, mis hermanos, esta noche. Y estemos seguros Gracias. que ya Dios nos dio Gracias. el santuario. Solamente espera que nosotros llevemos la ofrenda. Dios nos pueda bendecir. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo no sé si ustedes quedaron igual
impactados como yo, pero es cierto. A veces cuando estamos en esas dificultades tan grandes económicas, Dios se manifiesta de unas maneras que uno no, ¿de dónde? ¿Cómo? Pero no sabe. Aprovechando esto que acabas de decir, Javier, yo quiero preguntarle a los que estamos aquí, somos, ¿cuántas? 13 pantallas, se salieron personas que teníamos 20 pantallas. Am, si alguien nos quiere contar durante este año, usted cómo sintió la mano de Dios en su vida que usted no se puede explicar. Alguno tiene que tener un testimonio pues grande. Yo me acuerdo que hace poco Arelis nos pidió orar por una amiga de ella que no tenía empleo. ¿Te acuerdas, Arelis? Y eso fue así, Sí, claro que sí. orando y Dios dando. Eso fue así Así de es. rápido. Bueno, nadie tiene algo para contar. Bueno, Mi esposo va a dar un testimonio, mi esposo va a dar un testimonio. Ah, que se espere un momentito, que va a ir. Tiene un chin se fue a de peinar. gripe. Yo Mi tengo esposo uno te fue. ya. Paola nos va a contar uno. Dale, Pao. Bueno, buenas noches. Yo estaba queriendo sacar el pasaporte de Audrey. Tú sabes que pues yo no tengo comunicación con el papá de Audrey hace muchos años, así que ella prácticamente estaba chiquita, desde 6 meses. Entonces necesitaba sacar el pasaporte. Mandé la aplicación, expliqué que yo no tengo contacto con él y no me daban el pasaporte. Me decían que yo tenía que tener el permiso del papá para poder sacar el pasaporte, que no me lo iban a poder dar. Entonces mandé una carta explicando que por favor, mire, yo no sé dónde está él, que qué sé yo, que por favor ayúdeme, pero yo lo mandaba pues yo así, apenas recibí el papel, lo mandaba así diciendo que no, que por qué no me querían dar si yo era la mamá, yo no tenía contacto y punto, y ya, como enojada. Me volvían a mandar la carta, esta fue la segunda carta, me volvieron a mandar diciendo que no podían darme el pasaporte, que yo tenía que contactar a él por Facebook, por lo que fuera. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Esta gente es bruta, no me está entendiendo, que yo no sé nada, que yo no sé nada de este señor y que yo, ¿cómo voy a hacer? Entonces me recibo una llamada. Yo nunca agarro llamadas que dicen como unknown, como que tú no aparece número. Conocido. Y me llamó ese número y yo lo agarré de una vez así. Y eso ya había pasado como un mes. Y yo agarro el número, entonces me dice, buenas tardes, estoy hablando con Paola, está llamando del departamento de pasaportes. Y viene y yo le digo, sí, soy yo. Entonces me empieza a explicar la señora, mire, no le podemos dar el pasaporte por esto y por esta razón. Entonces yo le digo, yo quiero preguntarle a usted, por favor, que me ayude, porque yo no tengo manera de contactar a esta persona. Entonces ella me dice, yo no le puedo decir qué tiene que hacer, pero usted puede enviar una carta, pero yo no le puedo decir. Le digo, ¿y qué pongo en la carta? Yo no le puedo decir qué hacer, me dijo. Pero usted envió otra carta. Dice, eso es lo único que le puedo decir. Le voy a esperar por 90 días más, me dijo. Le digo, pero más o menos, ¿qué puede hacer? Me dice, yo no le puedo decir, pero usted nos envió ya una carta, ¿verdad? Pues eso es todo lo que le puedo decir. A la señora sí. Y yo ahí mismo dije, ok, le digo, está bien, gracias. Pues me senté y dije, Señor, yo he estado haciendo todo esto mal porque pues yo no te he pedido a ti que me ayudes. Ahora yo necesito que tú me ayudes a escribir una carta de una forma que estas personas entiendan y comprendan la situación y me puedan dar el pasaporte de la niña, porque lo necesita. Oré y le dije, Señor, pon tú las palabras en mí y que sea lo que tú quieras. Tú conoces el caso. Pues escribí esa carta como me venían las palabras a mi mente y envié la carta. No pasaron 3 semanas y me vino el pasaporte para atrás. Y yo estaba súper feliz. Yo dije, Señor, qué maravilloso tú eres. Porque no, ya le dije, mandé 3 veces la aplicación y ellos me decían que no, que no, que no. Pero
ahí estabas. Yo digo, porque yo siempre pues me olvidé en las otras 2 veces, como decir, Señor, tú escribe por mí o tú dime. Pero yo le pedí a él y él me hizo eso que tanto nosotros esperábamos, porque todos estábamos que en cualquier momento podíamos viajar, pero no podíamos sin ella porque ella no tiene pasaporte. Pero el Señor me hizo ese milagro tan lindo y estoy muy feliz. Amén, qué bueno. Es que a veces, lo hemos dicho muchas veces, pero a veces nos olvidamos como que en esas cosas tan insignificantes o tan de uno, Dios está ahí. Como que Él no está al control, sino que es uno el que tiene que hacer las cosas, pero Él siempre nos va a demostrar todo lo contrario. Bueno, pastor, cuéntanos lo que nos vas a contar. Bueno, Javier y amigos, Dios ha sido muy bueno. Son tantas maravillas y misericordia que ha hecho con nosotros. Amén. Quiero contar un testimonio de tantos. Voy a decir ustedes saben que un día mi niña fue a la escuela y de alguna manera u otra la reclutaron para el equipo de voleibol. Ella acostumbra llegar a las 2:30. Son las 3, no llega. Son las 4, no llega. 5 de la tarde no llega. Estoy ya preocupado, asustado. Voy a donde la deja el bus. No llega. Llamo a la escuela y me dice, todos los niños se han ido, señor. Aquí no hay nadie ya. Yo, pero consígame el teléfono del administrador del equipo de voleibol. No lo tienen. Y llego desesperado. Yo no sé si alguna vez en tu vida te ha pasado una cosa semejante. Se te ha extraviado un niño en un supermercado, una cosa así. Pero todos los pensamientos vienen a la mente. Javier, para esa semana me llama un amigo, 2 días antes. Y me dice, pastor, Dios me dijo que orara por usted. Porque no sé, pero lo estoy llamando porque tengo que orar por usted. Yo, por eso, yo no quiero temer, pero padre. Y señores, salí a esa hora, llamo a la policía, ¿qué hago? Fui a la escuela y en el camino yo abrí mi corazón al Señor. Señor, por favor, permíteme que yo no pase por esto, porque usted entra aquí a los supermercados, a Walmart, y ve los murales de niños desaparecidos que están buscando. Dicen, niños, muchos niños. Y yo solo empezaba, wow, qué tragedia sería para mí esto. Y yo, Señor, por favor. Y en este sentido, ya uno empieza a hacérsela, ¿por qué, Padre? ¿Por qué? Y, ay, Padre, yo le abrí mi corazón al Señor. Y llegando a la escuela, me dice, no, los niños están aquí. Y después me estaciono al lado de una persona y le pregunto, Señor, ¿usted sabe si el equipo está aquí? No, Señor, me dice, lo que pasa es que el equipo está jugando en otro lugar. Ellos llegan hoy como a las 7 de la noche. A la niña no le permitieron llamar porque cuando salen por seguridad no le permiten llamar por un número de cosas. Pero yo sentí una paz, un agradecimiento. Puede ser sencillo, ¿no? Pero óigame, ¿no? Póngase en mi lugar. Y wow, cuando llegó Aileen, cosa, ¿no? Y por eso yo doy gracias a Dios, porque Dios nos ha protegido, nos ha cuidado de nuestra familia, le ha proporcionado salud y estamos aquí gracias a Dios. Amén. Eso es un susto muy grande, pastor. Muy grande. Espero que haya valido la pena y que la niña hayan ganado el partido, pues tan siquiera el equipo de ella. No, de eso ya él le compró un celular, tú me tienes que llamar. No queríamos darle celular, pero por lo menos para llamarme a mí, ese celular es para llamarme a mí, no va más nada. Arelis. Bueno, yo también quiero dar gracias a Dios porque el hermano Jair dice un testimonio que uno tenga, no importa el tiempo. Le doy gracias a Dios que en una ocasión yo iba a ir a trabajar a Puerto Rico, entonces yo sufría de tiroides y mi hermana que es médico me dice, Arelis, pero tú debes de hacerte todos los chequeos porque si tú te vas para otro país es bueno que tú tengas todo tu cosa al día.
ve donde la endocrinóloga y me buscó la endocrinóloga. Pues cuando yo voy, la doctora me dice, tú tienes un nódulo grande en la garganta. Yo te voy a mandar a hacer una sonografía. Pues cuando me la hizo, me la hice, salió el nódulo grande ahí. Yo dije, tú ves. Y entonces cuando ya lo vi, me dijo, hay que mandarlo a biopsiar. Entonces, yo se le enseñé, yo tengo 2 hermanas y se le enseñé a otra hermana mía, a las 2 hermanas. Entonces, la mayor me dice, ay, Arel, no te hagas esa biopsia, no te la hagas, que puede ser que si un ejemplo hay algo maligno, esas células se rieguen, qué sé yo. Y bueno, yo estaba muy nerviosa, yo me puse en oración y mi familia completa se puso en oración. Y para no alargarle mucho el testimonio, cuando yo fui a hacerme, yo dije, bueno, nada, yo lamentablemente me tengo que ir a hacer la biopsia, porque si ya me la enviaron a hacer, me la tengo que ir a hacer y yo me tengo que ir ya próximamente. Pues cuando voy me voy a hacer la biopsia, el costo de la biopsia era más de lo que yo tenía, más dinero de lo que yo tenía. Entonces mi esposo andaba conmigo y cuando dijeron la cantidad de dinero que costaba, yo me la fui a hacer en una de las mejores clínicas de allá en aquel entonces, que era la clínica Abreu. Me imagino que el hermano Javier sabe cuál es la clínica Abreu, que está allá. Entonces no teníamos esa cantidad de dinero y el seguro que yo tenía no lo cubría. Entonces cuando Luis dijo, no, pero yo vengo ahora, yo voy a ir a buscar el dinero. Entonces, en lo que mi esposo llegó, mi esposo se fue, el doctor no había llegado. Cuando el doctor llegó, yo no había podido pagar porque mi esposo no había llegado con el dinero. Entonces, yo le dije, pero mi hermana es médico aquí. Mi hermana trabajaba ayer encargada de emergencia en la Abreu en ese entonces. Y yo le dije, mi hermana es médico aquí, ustedes lo pueden poner bajo su responsabilidad. Que ella, y la llamaron a mi hermana, bueno, me pasaron. Pues cuando me van a hacer la biopsia, el doctor me dice, pero es que yo no veo ningún nódulo aquí. Y entonces comienza y rebusca acá, con la misma sonografía y comienza y busca. Y dice, pero es que no hay dónde, yo no te la puedo hacer la biopsia porque no hay dónde insertar la aguja. Y entonces me dije, ¿quién te dijo a ti que tú tenías nódulo? Yo le dije, aquí mismo, aquí. Me dijo, sí, ¿y tú andas con la sonografía? Yo le dije, sí, yo ando con ella. Y cuando le doy la sonografía, él la ve y ve el nódulo. Entonces dice, no. Entonces dijo, acuéstamela de nuevo, que esto seguro que buscó y el nódulo no apareció. Y yo le doy tanta gloria a Dios porque el Señor, mi familia entera se regocijó. Y no solamente eso, que Dios todo lo permite por un motivo, porque mi esposo no tenía el dinero. Cuando mi esposo llegó, que yo salí, entonces no le pudieron cobrar nada porque yo no tenía, no me pudieron hacer la biopsia, solamente le cobraron una sonografía, ni siquiera la sonogama, le cobraron la sonografía que fue para inducir, pero no le pudieron cobrar nada, el doctor no pudo cobrar nada. Entonces yo doy muchas gracias a Dios porque mi esposo tampoco tenía el dinero, no cobraron. Y lo más maravilloso de todo, que no me encontraron nada porque el Señor curó. Y la gloria sea para Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esas son de las cosas que uno como que después de esos sustos uno se pone a reír y la gente no le cree que es el Señor el que hace esas cosas. No, eso era que no tenías nada. O sea, tratamos de buscar una explicación a lo que la única explicación es que Dios lo hizo. No más. Amén. Y el Señor, perdón, hermano Yair, y el Señor me permitió testificar al doctor, porque entonces cuando él me dijo, no, pero es que tú no tienes nada ahí, yo le dije, pues fue la oración, fue el Señor que me curó, porque toda mi familia estaba en oración. Amén. Bueno. ¿Alguien más que nos quiera dar el último testimonio para que oremos? Bueno, por el momento como que no tenemos nada más. Quiero ponernos a todos a que oremos, por favor, cuando se vaya a acostar, cuando usted se acuerde de esta iglesia de White Plains. Háblele a Dios de nosotros.
cuéntele que nosotros tenemos el deseo en nuestros corazones de tener un templo propio para ayudar a la comunidad, porque es muy limitante el hecho de solamente rentar unas pocas horas el sábado. Entonces, si usted se acuerda, recuerde la iglesia de White Plains. Y ahora le quiero pedir el favor a, no sé, el pastor Carpio, de pronto si nos puede despedir en oración y que nos, no sé, que nos haga una oración que nos lleve al trono de la gracia y que nos dé tanta esperanza como la tenemos en el Señor. Vamos a orar en este momento. Querido Señor y Padre nuestro, agradecido estamos contigo porque al abrir tu santa palabra, tú nos hablas a nuestro corazón y nos enseñas cómo tu pueblo en el pasado hizo las cosas para la honra y la gloria de tu nombre. En este momento, de forma especial, ponemos delante de ti el proyecto de la iglesia de White Plains. Tú conoces la urgencia, la necesidad que ellos tienen de tener un lugar propio para tener una mayor facilidad y para presentar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a la comunidad donde tú los lleves. Nosotros sabemos que ya tú tienes la respuesta. Nosotros sabemos que ya tú tienes el lugar. Pero la parte que le corresponde a la iglesia, a tu pueblo, ella debe de hacerlo. Le ponemos a cada miembro de la iglesia de White Plains en esta noche. Tú conoces, oh Dios, sus limitaciones, sus necesidades, como los momentos buenos que han tenido también. Nuestra oración es que pongas en el corazón de cada uno de ellos el ferviente deseo de colaborar con todo lo que puedan para que este anhelo se convierta en una feliz realidad para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias por los testimonios que en esta noche hemos escuchado, porque tú te manifiestas de diferente manera con tus hijos. Y el milagro del templo en White Plains será una realidad. Que esa fecha especial que se ha puesto del 30 de abril sea un día de victoria para tu pueblo en ese lugar. Ahora, oh Dios, nos preparamos para descansar. Durante las horas transcurridas, tú nos has acompañado, nos has cuidado, has marchado a nuestro lado y nos has permitido que volvamos a nuestro hogar. Ahora estamos preparando nuestra mente, nuestro espíritu, para ir a nuestras camas y descansar. Confiados, oh Dios, que tú estarás a nuestro lado, que tus santos ángeles velarán nuestro sueño, nuestro descanso, y que tú nos protegerás. Y en nuestra bendita esperanza en ti, oh Dios, que mañana podamos abrir nuestros ojos y enfrentar los desafíos del día tomados de tu mano. Gracias por el tema de Javier, que nos enseña, oh Dios, que todos podemos hacer una parte en tu causa, que todos podemos colaborar, que todos podemos dar. No importa la limitación que tengamos, siempre podemos hacer algo para la honra y la gloria de tu nombre. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a Buenas Javier. noches. A todos una feliz noche. Dios nos Feliz noche bendiga. para todos. Que el Señor siga bendiciendo a hermano Javier y usándolo. Y que así como Dios hace milagros y obra en nuestra vida, Él va a hacer como dijo el pastor que oró, Él va a hacer ese gran milagro y el hermano Javier también. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias. Amén. Feliz noche a Amén. todos y gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas Dios los bendiga. noches para todos también. Buenas noches para todos. Buenas noches, buenas noches. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche.